Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en la que nos vamos a enfocar en comprender la creación y la evolución de la terminología médica. Vamos a identificar los diferentes procesos que intervienen en la formación de nuevos términos y los retos que implica la incorporación de préstamos lingüísticos. También vamos a examinar cómo los falsos amigos y los calcos léxicos pueden afectar la exactitud de nuestras traducciones y vamos a ver qué estrategias podemos aplicar para poder prevenirlos y corregirlos. Vamos a ver que por lo general la terminología médica se va a construir combinando raíces, prefijos y sufijos, la mayoría de ellos provenientes del griego y del latín. Conocer esta estructura nos va a ayudar como traductores a comprender mejor el significado exacto de cada término. Así, los prefijos suelen indicar una localización o una cantidad, mientras que la raíz va a contener el concepto principal del término. Los sufijos, por lo general, cambian o completan el sentido del término. Además, estos términos podrán ser descriptivos cuando detallan una forma o una función, o epónimos cuando llevan el nombre de una persona, como sería el caso de trompas de falopio o la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Podemos decir que en los últimos años se prefiere usar términos descriptivos para así lograr una comunicación más clara y universal. Y para entender mejor cómo se forman los términos médicos, veamos un ejemplo práctico. Tenemos el término miocarditis, que está compuesto por tres partes. Mio, que significa músculo, cardi, que significa corazón, y es la parte de la raíz del término, e itis, que indica inflamación. Podemos ver también que si modificamos el prefijo, el significado del término también va a cambiar. Peri indica alrededor, por eso pericarditis se refiere a la inflamación de la capa externa del corazón, mientras que si cambiamos el prefijo a endo, endocarditis significará la inflamación de la capa interna del corazón. Este sistema de raíces, de prefijos y de sufijos nos va a permitir entonces deducir el significado de los términos, incluso sin haberlos visto antes, lo cual será esencial en medicina y en traducción especializada. Vemos que en el ámbito médico el lenguaje deberá ser exacto, claro y muy riguroso, porque un pequeño error de interpretación podría alterar el sentido del texto e incluso tener consecuencias graves. Sabemos también que debido a la fuerte influencia del inglés, muchas veces se introducen expresiones en español que parecen ser correctas, pero que en realidad no lo son. Así es como los falsos amigos son palabras que se parecen en su forma al inglés, pero que difieren en su significado. Por ejemplo, el término intoxicated no significa estar intoxicado por alimentos, sino estar ebrio o borracho. Por lo tanto, si un traductor no reconoce esta diferencia, podría transmitir una información incoherente en su texto meta. Por otro lado, los calcos léxicos son traducciones literales o imitaciones del inglés que no respetan la estructura o el uso natural del español. Por ejemplo, traducir airways como vías aéreas en lugar de vías respiratorias sería un calco y aunque la forma de vías aéreas originalmente se popularizó, es un calco del inglés que se modificó con el tiempo por el término correcto de vías respiratorias. Sabemos que estos fenómenos se deben en gran parte a la neología por préstamo, es decir, a la tendencia a incorporar palabras extranjeras, en su mayoría inglesas, al español médico sin antes analizar si existen equivalentes adecuados en nuestra lengua. Con el tiempo, esta práctica llevó a lo que algunos autores llaman el parasitismo lingüístico, donde los términos extranjeros desplazan a los autóctonos. Las consecuencias de estos errores pueden ser varias. Puede haber una competencia entre términos nativos y calcos, lo que puede hacer que los términos genuinamente españoles desaparezcan o pierdan su uso. También se puede producir un empobrecimiento del español médico, ya que se reemplazan palabras precisas por otras que son ambiguas o poco adecuadas. También puede haber una confusión y pérdida de claridad. Especialmente esto ocurre cuando los términos falsos o los calcados cambian el significado clínico o generan ambigüedad en el diagnóstico o en los informes médicos. Por eso, la recomendación general va a ser desconfiar de las palabras que se parecen entre ambos idiomas y consultar siempre fuentes especializadas.
En resumen, los falsos amigos y los calcos léxicos son una forma de interferencia lingüística que afecta la exactitud del mensaje médico. Detectarlos, analizarlos y corregirlos va a ser una habilidad esencial para cualquier traductor que aspire a lograr textos precisos, naturales y profesionales en el ámbito de la medicina. Vamos ahora a los neologismos. La terminología médica sabemos que es el corazón del lenguaje científico, ya que nos permite comunicar con exactitud todos los avances y los descubrimientos en este campo de la medicina. Sabemos que los traductores, aunque no somos terminólogos, necesitamos conocer cómo se forman los términos, identificar falsos amigos, manejar fuentes documentales y también reconocer la estructura de los lenguajes técnicos. En este contexto, los neologismos son esenciales, ya que cada vez que aparece una nueva técnica o se descubre una nueva enfermedad, surge la necesidad de crear o bien de adaptar palabras. Vamos a ver que existen tres tipos de neologismos. Los neologismos de forma, que son los que generan términos nuevos mediante recursos como la derivación o las siglas. Los neologismos semánticos, donde una palabra que ya existe adquiere un nuevo sentido. Y los neologismos por préstamo, que incorporan términos extranjeros. Esta constante renovación del léxico es lo que mantiene viva a una lengua. Permite adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder la comunicación entre las distintas generaciones. En resumen, la terminología médica y los neologismos son el reflejo de cómo la ciencia y el lenguaje evolucionan juntos, son dinámicos y siempre están impulsados por la necesidad de nombrar, de comprender y de comunicar el conocimiento humano. Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 20. Como siempre, encontrarán en plataforma para descargar una guía que los va a ayudar a resolverlo. En cuanto a la teoría aplicada, deberán analizar primero dos términos con sufijos o prefijos y este análisis deberá ser hecho según el material teórico abordado en la bibliografía de la semana y completar las fichas. Luego deberán analizar un caso de posible error por calco léxico, los falsos amigos, y también completar la tabla. O sea, deberán analizar una interferencia lingüística en el plano léxico. Luego deberán analizar un caso de problema terminológico del texto origen y explicarlo. El objetivo de este ejercicio va a ser desarrollar la subcompetencia estratégica para poder resolver siglas o abreviaciones. También en este trabajo práctico deberán crear un proyecto de traducción en una herramienta de traducción asistida y entregar el archivo bilingüe nativo generado por el programa junto con el glosario correspondiente al proyecto. También tienen la opción de entregar el paquete completo de la herramienta. Sabemos que el glosario debe incluir los términos aportados por ustedes y sus compañeros en la actividad de la semana en la plataforma. En caso de que no haya habido participación grupal, deberán completar el glosario con al menos 3 términos tomados de la teoría aplicada en los ejercicios 1 y 2 del trabajo práctico. Recuerden que pueden entregar entonces un paquete que contenga la memoria, el glosario y el archivo bilingüe nativo, más el Word del trabajo práctico. También pueden optar por entregar solo el bilingüe de la herramienta, el glosario y, por supuesto, el Word del trabajo práctico. Recuerden siempre ponerle su nombre al paquete o a los adjuntos entregables. En cuanto a la traducción, deberán traducir el fragmento de un artículo científico de acuerdo a la variedad lingüística del encargo. Recuerden siempre seguir las pautas de estilo de la entrega de los trabajos prácticos. Hasta aquí este video. Por cualquier consulta los espero en el foro de avisos. Saludos.